Saludos amigos y bienvenidos a otro episodio de esta semana en Séptimo Cine. Esta semana fue una semana bastante tranquila en cuanto a noticias se refiere. De hecho, la única noticia importante que les traemos esta semana, o digna de mencionar, es el regreso de Mrs. Doubtfire. Como recordarán, en 1993, Robin Williams se vistió de mujer para poder estar cerca de sus hijos. En la comedia que tuvo un gran éxito en su momento, Robin Williams encarnó a una niñera. Él, para poder estar cerca de sus hijos, se hizo pasar por una niñera pasadita de años para poder así estar con sus hijos. Bien, la noticia es que esta semana se ha anunciado, y lo ha anunciado el mismo Robin Williams, que efectivamente harán una segunda parte de Mrs. Doubtfire. Y esta es así la única noticia que tenemos esta semana. ¿Por qué la consideramos una noticia? Bueno, como importante de mencionar, la semana pasada, como recordarán, les hablamos acerca de la necesidad de Hollywood de reiniciar algunas de sus sagas o hacer continuaciones de algunas de sus sagas de los 80. Y si ven Mrs. Doubtfire es del 93 y no de los 80, es evidente que están intentando golpear al factor nostalgia de muchas de estas secuelas. No se sabe aún la trama ni cómo ni de qué manera regresará, porque evidentemente el mismo truco no funcionará con los hijos y la familia, quienes ya saben quién es el personaje. Y como recordarán, de hecho al final de la primera parte él queda haciendo un programa de televisión, por lo que el personaje de Mrs. Doubtfire es prácticamente reconocido al menos en Estados Unidos. Así que bueno, Hollywood intenta siempre golpear nuestra parte nostálgica. Robin Williams volverá a reencarnar a la Mrs. Doubtfire, así que veamos qué sucede. Continuando con el programa, llegamos a la sección Close Up. La sección donde solemos profundizar acerca de algunos temas que nos interesa tocar durante la semana. Esta semana quiero hablar del tema de los remakes y los reboots. Bien es cierto que en nuestra página www.septimocine.net ya hablamos sobre el tema hace algún tiempo. Sin embargo, en vista de que parece que el tema se está profundizando cada vez más en Hollywood, donde están tratando de revivir sagas, tenemos la continuación de Mrs. Doubtfire apenas explicada, tenemos la de los Gremlins, los Goonies, y se sigue hablando de sagas nuevas, por ejemplo Jurassic World, que debería salir para el 2015 o 2016. He creído oportuno que toquemos este tema nuevamente. Porque uno de los problemas que he visto siempre cuando se habla de remakes o de rehacer películas viejas es que la gente dice: no, dejen en paz al original, no dañen a la película, no la destrocen, no destrocen la marca. Miren, yo tengo una posición muy particular respecto al tema de los remakes y los reboots. Y es que no me parecen ni buena idea ni mala idea. No estoy en contra ni a favor. De hecho, si tuviera que tomar una posición, diría que estoy más a favor que en contra. El motivo es que si mañana decidieran hacer un remake de El Padrino, hagamos El Padrino nuevamente, lo peor que puede pasar es que salga una película muy mala. Pero eso no va a quitar, desde mi punto de vista, ningún tipo de mérito a la película original. La película original va a seguir existiendo con la misma calidad de siempre y va a seguir siendo el clásico que es. Yo entiendo que muchos dicen que las generaciones futuras probablemente no conocerán, o para ellos El Padrino siempre será la última versión, pero yo creo que eso no es tan cierto, porque a veces cuando uno conoce una película y luego se entera que está basada en otra, normalmente suele ir a buscar la otra a ver qué tal era. Si las personas que se quedan solo con la última versión, digamos, que se ha hecho, realmente no son personas amantes del cine. Y no son ellos los que elevan o bajan una película a cierto nivel. Por ejemplo, la saga Transformers. Para muchos es una saga muy mala, para otros es entretenida, para otros es buena. Cada quien tiene su punto de vista. Lo importante es que, a pesar de que ha sido una película extremadamente taquillera, no es considerada por ninguno, ni por amantes del cine ni nada, como una película de culto. Es simplemente una película entretenida que salió en algún momento y que fue vista por muchísimas personas e hizo muchísimo dinero. Pero eso no significa que la película esté elevada a un nivel de culto solamente por la cantidad de gente que fue a verla. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hecho de que una película sea o no de culto no será por la cantidad de gente que la vea, sino porque los amantes de del cine, quienes amamos este medio, la elevaremos en todos los medios posibles para que la película tenga el reconocimiento que merece. Por lo que películas como si hicieran Un Padrino actualmente, no siento que opacarían películas anteriores.
Luego está el tema de las continuaciones, ¿no? En los rebooks y los remakes, cuando se hacen continuaciones de películas y se dice, déjenla morir. Pasó con Indiana Jones y la gente, ¿por qué tuvieron que sacar una cuarta? No hacía falta. Hay quienes no les gustó la película, hay quienes sí les gustó. Pero lo cierto es que mucha gente se lamentó porque sentía que Spielberg había dañado la saga. De hecho, hay un episodio de South Park donde se toca el tema. Sin embargo, una cosa que yo quisiera mencionar sobre esto es que las continuaciones no son necesariamente malas. El hecho de que se hagan o no se hagan no dañan a la saga. De hecho, en muchos casos logran revitalizarla. Si no, veamos dos casos particulares, como es el caso, por ejemplo, de James Bond. Miren, James Bond tiene 23 películas en la actualidad, desde inicios de 1960. Incluso antes de que el hombre llegara a la luna ya estábamos haciendo películas de James Bond. Y algunas de sus películas, sobre todo en la época Moore, fueron muy malas. Algunas de las últimas películas de Connery también fueron malas. Sin embargo, entre esas 23 películas hay muchas rescatables, muy interesantes y muy buenas. Entonces, si Bond se hubiera parado a la primera película mala que hubiéramos hecho, no hubiéramos recibido muchas otras buenas películas. Entonces, cada quien puede tomar la decisión de no ver más películas de Bond en el momento que encuentre una película mala. Pero también hay personas que continuarán viéndola, o las personas pueden quedarse con las películas de Bond que les interesa y dejar a un lado aquellas que no les interesan. Por ejemplo, no hubiéramos tenido las últimas tres, Casino Royale, Quantum of Solace y Skyfall. No hubiéramos nunca tenido esas películas si los productores hubieran pensado que como hicimos una mala película no podemos continuar haciendo más películas. Lo mismo con la saga Rápido y Furioso. Rápido y Furioso, de quien no soy particularmente un fan, pero admito que las dos últimas películas me han gustado mucho más que las anteriores. Quizás porque cambiaron el estilo. Quizás no es la misma Rápido y Furioso a la que estamos acostumbrados al inicio, donde eran, digamos, carros callejeros de competición. Sin embargo, el asunto es que la saga fue evolviendo, evolucionó hasta llegar a donde está, hasta donde está hoy. Lo que ha permitido que Rápido y Furioso tomara un segundo aire y, de hecho, debería salir dentro de poco la séptima película. Entonces, los remakes y los reboots no son necesariamente malos. Entiendo que a veces es una oportunidad de comenzar de cero. Por ejemplo, lo que ocurrió hace poco con Spider-Man. Spider-Man de Sam Raimi hizo 3 películas, no quiso continuar y pues decidieron que en vez de continuar con una saga donde en la 3 no tuvo el éxito que se esperaban todos, sobre todo debido a la injerencia de la producción dentro de la creación de la película, decidieron reiniciar la saga. No está en mí en este momento definir, también tenemos la sección Versus donde pueden leerlo, pero no está en mí definir en este momento cuál de las dos me gusta más. Lo importante es que, bueno, se está dando una visión distinta de Spider-Man. No es el mismo Spider-Man, está mucho más apegado al cómic de lo que fue la versión de Sam Raimi, donde se basó un poco más en The Ultimate Spider-Man en vez de que The Amazing Spider-Man. Pero el asunto es que los remakes y los reboots no son necesariamente malos. Sí, es cierto que han habido remakes muy malos de películas viejas y la gente se lamenta, pero también han habido buenas oportunidades. Por ejemplo, la versión de King Kong de Peter Jackson a mí no me parece para nada una mala película. Más allá de que sea mejor o peor que el original, es una visión bastante apegada al original, pero traída a lo que es, digamos, la tecnología actual, con escenas que incluso estaban en el original, que fueron canceladas y que Peter Jackson incluyó en su versión. Entonces, el tema de los remakes debe verse caso a caso. Y no puede generalizarse como que los remakes o los reboots son necesariamente algo malo, que las continuaciones de viejas sagas van a dañar la saga. No lo veo así. Porque creo que la continuación podría dar sorpresas, podría generar una buena película. Más allá, puede ser que ocurra una película de un desastre, pero bueno, siempre tendrás a los originales. A quien no le gusta Indiana Jones, la última siempre tiene las 3 originales. No ha sido dañada, las 3 originales están allí, y la 4 si no te gusta, pues no la hagas. Yo no solamente disfruté de la 4 hasta cierto punto, sino que desearía que hicieran una quinta. Porque Indiana Jones es un personaje que me gusta mucho y quizás la 4 no fue tan buena, pero la quinta podría ser la mejor de todas. No lo sabemos si no se intenta. Por lo que a mí particularmente no me molestan los remakes, los reboots, e intento valorarlos cada uno según su situación. Así que bueno, esta es mi opinión acerca de este tema. ¿Y cuál es tu opinión acerca de este tema?
esta sección se llama versión alternativa. Y en versión alternativa queremos traerles a ustedes esas películas que, sin ser remakes o reboots, sino siempre siendo las mismas películas, tienen una versión de ellas mismas diferente a la que todos conocemos. Una versión donde por un motivo u otro el director decidió agregar o excluir escenas para cambiar el tono o el mensaje de la película o explicar mejor ciertas cosas. Hay muchas películas que entran dentro de este campo. Por ejemplo, tenemos Daredevil, tenemos Terminator, tenemos Cinema Paradiso, tenemos The Abyss y así un sinfín de películas, y eso es lo que queremos traerle a ustedes, que ustedes conozcan estas películas que tienen una versión alternativa. ¿En qué se diferencia versión alternativa de escenas borradas? Bien, en escenas borradas les mostramos y les explicamos escenas que fueron eliminadas de la película, que nunca fueron reincluidas en la misma. Fueron escenas que por un motivo u otro decidieron quitarse de la película y no se incluyeron. Mientras que versión alternativa no es necesariamente acerca de escenas borradas, porque muchas escenas a veces son filmadas adicionalmente, después que se filman luego de que la película incluso ya se proyectó en el cine, para ser agregadas a la misma. Muchas veces se incluyen escenas que fueron borradas por motivos de tiempo o por diferentes motivos, y se reincluyen en la película, y el director decide normalmente en home video, en video para la casa, reincluir todas estas escenas para, digamos, darle la visión que él quería al final a la película. Una de las primeras películas con la que se inició Séptimo Cine, o el análisis, o la película del día, fue Terminator 2, de la cual yo soy un gran fan. Entonces, por eso que decidí iniciar versión alternativa con Terminator 2. Y es que, no sé si muchos lo saben, quizás muchos sí, muchos otros no, Terminator 2 tiene tres versiones. La versión original, que todos conocemos del cine, la versión Director's Cut, o la versión extendida, que incluye unos 15 o 16 minutos adicionales de película, y una versión que salió en Blu-ray, y creo que está también en DVD, donde además de los 15-16 minutos de metraje que se agregan, se cambia completamente el final. Ahora bien, como no puedo mostrarles todas las escenas que fueron borradas por motivos de copyright, y solamente he seleccionado dos que les mostraré, quiero hablarles de algunas de las otras escenas que no las puedo mostrar, pero que son parte de la versión Director's Cut del film. Por ejemplo, una de las escenas, recordarán cuando John Connor con el Terminator llama a casa de sus padres adoptivos para ver si estaban bien. En ese momento, mientras están hablando, el Terminator le quita el teléfono a John Connor, llama, cambia la voz y habla como si fuera él, y le pregunta por el perro. Y le pregunta cómo está Wolfie. A lo que del otro lado responde que está bien. Y en ese momento Terminator cierra el teléfono. Bien, en esa escena lo que quería mostrar era que efectivamente los padres estaban, porque el perro era Max, si no recuerdo mal. Entonces, siendo que el T-1000 le respondió que todo estaba bien, era evidente que ese no eran sus padres, que deberían haber sabido cuál era el nombre del perro. Ok, todo esto se los explico porque en una escena que no sale en la película original es que luego el T-1000 va hacia donde está el perro, lo alza por el cuello y ve que en la correa el nombre del perro es Max. Por lo que el T-1000 se da cuenta que de lo que había ocurrido, se da cuenta que había sido, de por qué se dieron cuenta que no era. Ve el nombre de la correa y mata al perro, que es probablemente uno de los motivos por el cual quitaron la escena. Otra escena importante que quitaron de la película y que fue incluida en la versión alternativa es una escena justo después de que John Connor rescata a su mamá Sarah Connor del instituto mental. Y es que esta escena juega un papel principal y es importante, y es una de las cosas, digamos, que no debieron haber quitado de la película, porque juega un papel fundamental en el rol de líder que iba a tener John Connor en el futuro. Y es que a un cierto punto Sarah Connor, no confiando en el Terminator de ningún modo, le hace que este se quite de la parte de atrás de su cabeza donde va el chip, ¿no? En ese momento pues ella no quería que el Terminator estuviera activo, entonces hace que se lo quite. Pero además de quitárselo, ella intenta destruir el chip. No es sino por John Connor que se mete y, digamos,
le dice a su mamá que tiene que, si confía en él y si cree que él va a ser el líder del futuro y ese es su papel que tiene, entonces tiene que confiar en él y hacer lo que él piense y lo que él diga, y que entonces deje el chip en paz y no lo destruya, porque ese Terminator es la única esperanza que tienen de salir vivos de eso. Es una escena que dura alrededor de 5 o 6 minutos, es quizás la más larga de todas las que se eliminó, pero que juega un rol importante en la trama y en el futuro que iba a tener John Connor como líder. El motivo por el que se quitó la escena no tengo idea, porque no hay una explicación luego de por qué esa escena había sido eliminada y por qué se incluyó. Sin embargo, es importante la escena durante la trama de la película. Una última escena que les quería comentar es la de al final de la película, cuando recordarán que el T-1000 tomaba las formas de todas las personas que él quería. Entonces hay una parte donde él toma la forma de Sarah Connor al final, cuando están ya en la planta de metal. Entonces en esa escena está John Connor, y en ese momento aparece la verdadera mamá, o el T-1000, no sabemos cuál de las dos es. Sin embargo, él llega y le dispara al T-1000. La pregunta es cómo sabía él cuál era la mamá y quién no. En la versión del cine no hay una respuesta clara a eso. Sin embargo, en la versión extendida sí lo hay. Y es que después de que el T-1000 fue congelado y partió en muchos pedazos, queda con errores, queda funcionando mal. Y en el momento que John Connor está viendo a quién disparar, ocurre algo en las cuando él ve hacia las piernas del Terminator, del T-1000, estas tienen la forma del pavimento que estaba tocando. Y entonces es así como se da cuenta quién era de verdad la mamá. Otras dos escenas, pero estas sí se las voy a mostrar, que salían en esa, es uno, John Connor estaba intentando hacer más humano al Terminator. Y en una de estas escenas, él le dice a Arnold Schwarzenegger, al Terminator, que él casi no sonreía, que tenía que aprender a sonreír más, que eso lo hacía más humano y lo hacía pues más parte de los humanos. Entonces hay una escena muy cómica donde cuando ellos están viajando ya hacia Nuevo México, si no me equivoco, donde se paran en una gasolinera, y en esa gasolinera John Connor señala hacia un niño y le dice: ¿ves? Eso es sonreír. Y entonces el Terminator intenta copiar la escena. De todas formas, es mejor que la vean para que entiendan. See that guy over there? That's a smile. You're great. That's good. Maybe you could practice in front of a mirror or something. La segunda escena que quiero mostrarles es el final alternativo que se había pensado para Terminator. De hecho, en algunos casos, James Cameron ha dicho que hubiera preferido terminar la segunda película con ese final, porque cerraba la historia, mientras que el otro final dejaba las cosas un poco abiertas. Y visto lo que se ha hecho después con su saga, él siempre ha dicho que hubiera preferido terminar con la escena del final alternativo, que es un poco, digamos, es más esperanzador y da una especie de final feliz. Entonces, de todas maneras, los dejo con esa escena. August 29th, 1997 came and went. Nothing much happened. Michael Jackson turned 40. There was no Judgment Day. People went to work as they always do. Laughed, complained, watched TV, made love. I wanted to run through the street yelling, to grab them all and say, every day from this day on is a gift. Use it well. Instead, I got drunk. That was 30 years ago. But the dark future, which never came, still exists for me. And it always will, like the traces of a dream. John fights the war differently than it was foretold.
Here, on the battlefield of the Senate, his weapons are common sense and hope. Tiny, Grandma, tiny. How's that? Thank you, Grandma. The luxury of hope was given to me by the Terminator. Because if a machine can learn the value of human life, maybe we can too. Bien, como ven, un final diferente puede cambiar por completo una película. Y es que ese final cierra la historia y además con un final feliz. Y de eso se trata Versión Alternativa, de mostrarles y traerles a ustedes esas versiones diferentes de las películas que pueden conseguir ya sea en Blu-ray o en DVD y así poder ver una versión diferente de alguna película favorita que tengan. Evidentemente son pocas las películas que tienen una versión alternativa de ellas mismas, pocas dentro del gran inmenso número de películas que existen, pero con películas hay muchísimas. Intentaré traerles, no cada semana porque iremos alternando secciones, una versión alternativa de las mismas. Inicié con Terminator 2 por ser una de mis películas favoritas y una de las primeras películas que se hizo en Séptimo Cine, pero también estaremos hablando de películas mucho más nuevas para que todos puedan conocer versiones alternativas de las mismas. Y continuando con el programa, llegamos a la recomendación de la semana. Esta semana, a diferencia de la semana pasada, quiero hablarles de una película mucho más fresca, mucho más divertida, mucho más cómica. No, voy a iniciar diciéndole, no es la mejor película de comedia que van a encontrar, es simplemente una película tranquila y fresca, pero el motivo por el cual les traigo esta recomendación es simple. La premisa de la película es interesante. La película se llama Idiocracy, es del año 2006 y tiene como protagonista a Luke Wilson. La película primero tiene una intro que es genial, es digamos el mejor gancho que tiene la película es la intro. Apenas comienzan a hacer esta intro y a tocar ese tema, te empiezas a dar cuenta de que a pesar de que al final se convierte un poco en lo que ella misma critica, también el concepto sobre el que se basa es bastante interesante. Y es el hecho de que la humanidad, según la película, se está estupidizando cada vez más, al punto que una persona de nuestra época que podría considerarse bastante normal o incluso tonta para los niveles actuales, podría ser una especie de dios dominador en 500 años. La película establece el hecho de que quienes se están reproduciendo, la ley de selección natural de que habla, en este caso no pasa a través de la ley del más fuerte, sino a través de la ley de los números. Y es que las personas inteligentes no están pasando sus genes, y quienes están pasando sus genes pues son justamente las personas, digamos, por llamarlas a algún punto, un poco más tontas. Entonces en los números está la fuerza, y es que estas personas que, digamos, que se reproducen en mayor número serán aquellos que logren sobrevivir y pasar sus genes, y no aquellos que se supone son los más inteligentes. Entonces bien, en Idiocracy lo que sucede es que Luke Wilson encarna un personaje que trabaja para para los militares. Y los militares tenían un proyecto para la criogenización, en el modo de que los viajes en el espacio se pudieran hacer donde uno pues entraba en una de estas cámaras y luego despertaba sin que hubiera envejecido. Entonces lo toman a él como conejillo de indias por ser una persona que era extremadamente normal y que nadie extrañaría si algo salía mal. Lo toman a él para esto y luego lo meten en la cámara junto a otra muchacha que es la segunda protagonista de la película, y algo ocurre y algo sale mal. Y lo que ocurre es que esta persona, en vez de pasar un año dentro de la cámara de criogenización, pasa 500 años. Y cuando despierta en un mundo completamente diferente, dominado por, no sé, un grupo de humanos estúpidos. El mundo está controlado por los estúpidos, y entonces él, que era una persona que era para los estándares de nuestro momento ya bastante baja de coeficiente intelectual, resulta ser una especie de hombre
completamente con superpoderes de inteligencia y que entendía más que cualquier otra persona. La película es divertida, tiene sus momentos, tiene momentos de verdad muy entretenidos y la recomiendo porque pasó un poco por debajo de cuerdas. De hecho, yo la descubrí hace un año, no sabía ni siquiera que existía, no me había dado cuenta nunca en noticias ni nada que habían hecho esta película. Entonces, leyendo unas listas de otros compañeros comunicadores, leí acerca de esta película y me llamó la atención y decidí darle una oportunidad. Y luego de verla, no voy a decir que es la película de comedia que redefine el género ni nada por el estilo, es una película bastante tonta hasta cierto punto, pero la premisa es interesante y el concepto de cómo es llevada la película también es bastante bueno. Yo la recomiendo para uno de esos domingos de flojera que uno no haya que ver y quiere algo, no quiere pensar mucho y te quiere solamente sentar, quizás reír 2 minutos. Y entonces, bueno, te la recomiendo, la recomendaría para ese momento, pero también que reflexiones un poco acerca de lo que plantea la película, porque es interesante si le das la oportunidad. Entonces, bueno, siendo una película cómica que al mismo tiempo tiene una premisa interesante, la recomendaría para uno de esos domingos de flojera. Así que esta es mi recomendación por la semana y bueno, si la ves y te gusta o no te gusta, déjame tu opinión en los comentarios y bueno, ya entonces estaremos intentando escoger películas que sean del agrado de todos. Así que esta es, y yo creo sí, la recomendación de la semana. Y para cerrar el programa de hoy, quise hacerlo con una cuenta regresiva. Una cuenta regresiva de la que considero las 5 mejores franquicias de la actualidad en el cine. Para hacerlo, primero me tuve que imponer algunas reglas. Por ejemplo, no está basado en cantidad de dinero recaudado. No es un top de las franquicias que han recaudado más dinero. La segunda regla que me impuse son franquicias que en la actualidad están aún en desarrollo. Por ejemplo, no incluí Harry Potter. ¿Por qué? Porque Harry Potter y las 3 películas que están por salir, aunque si bien son parte del mismo universo, no son la misma película. Son películas diferentes basadas en un mismo universo. Es por ello que tampoco encontrarán aquí, por ejemplo, la franquicia Marvel. Porque si bien Marvel es una franquicia, entendiéndose como concepto, lo cierto es que está compuesta por personajes diferentes haciendo películas diferentes que luego se englomeran en un solo concepto. Lo que quise escoger fueron películas que mantienen, digamos, siempre los mismos personajes, son solo una historia, no involucran el tener que ver diferentes películas de personajes diferentes para poder entender la franquicia y que evidentemente están aún en desarrollo. Es por eso que en el top 5 de las franquicias actuales les traigo esta. We're not dealing with cops, with drug dealers. I've never seen this before. This code you live by makes you predictable. In our line of work, predictable means vulnerable. I can reach out and break you whenever I want. En la posición número 5 tenemos a Fast and Furious. Y esto es debido a que no solamente están por salir su 7ª película el año que viene posiblemente, sino porque es una franquicia que desde mi punto de vista ha ido mejorando de calidad con cada película. Aunque la 5 me gustó más que la 6 creo que baja un poco, aún así la calidad de las mismas es mucho mejor según mi punto de vista que las 3 iniciales, y que la 4 fue una especie de punto de intermedio. Ha reunido a una gran cantidad de estrellas como Michelle Rodríguez, tenemos a La Roca, Vin Diesel, y se ha mantenido cierta constancia en toda la saga, con los personajes y la historia. Y es por esto que para nosotros en Séptimo Cine, Fast and Furious pertenece a la posición número 5. Everything that happens now is in your hands. Y en la posición número 4 tenemos a los X-Men. Y la razón para incluir a los X-Men, si bien dije anteriormente que no estaba incluyendo el universo Marvel, es porque no estoy incluyendo a los spin-off de los X-Men. Por ejemplo, no estoy considerando las películas de Wolverine como parte de la franquicia. Estoy considerando solamente los X-Men, quienes ya llevan 4 películas y está por salir la 5ª. Por lo que es una película que es una franquicia que considero que está en pleno desarrollo, porque luego de X-Men Days of Future Past también ya está decidido que saldrá X-Men Apocalypse, por lo que es una franquicia que está aún en completo desarrollo y creciendo.
Los X-Men, desde que Bryan Singer hizo la primera y trajo de alguna manera la posibilidad y demostró que los superhéroes pueden tener una historia adulta y con grandes efectos especiales y atraer a masa, ha sido uno de los fenómenos que ha logrado que todas las series de superhéroes que estemos viendo ahora en la pantalla sea posible. Y como franquicia, honestamente, las 3 primeras películas han tenido gran taquilla, la 3 es de dudosa y cuestionable calidad, pero sin embargo, luego la 4 que nos transportaba a X-Men Origins trajo nuevamente un gran nivel a la producción, y ahora con Bryan Singer de nuevo al mando de la saga y con la quinta película que está por salir, parece que el universo se agrandó de manera gigantesca, en el sentido que tenemos no solo a los personajes en el pasado, sino a los personajes del futuro, y una trama mucho más rica y compleja que las anteriores. Así que yo particularmente estoy muy emocionado por lo que está ocurriendo en el universo X-Men, y creo por esto que merece la posición número 4. We're outnumbered, outgunned. Y en la posición número 3 tenemos Star Trek. Y es debido a que Star Trek es una de las sagas del espacio más conocidas, pero no solamente por la cantidad de películas que tiene, que tenemos ya 12, sino por la cantidad de series de televisión que tiene. Es una franquicia muy rica, y no estoy tomando la decisión de colocarla en la tercera posición debido a las series de televisión. Solo lo comento como una consideración general. Star Trek ha tenido películas muy buenas y películas muy malas. Sin embargo, cuando J.J. Abrams tomó el mando en las últimas 2 películas, logró revitalizar una saga que estaba prácticamente muerta. Y desde entonces ha recobrado un gran valor para Paramount. Es por esto que se espera que en los próximos años debería salir la tercera película, digamos, de este nuevo reinicio, que además como reinicio fue muy inteligente, porque sin dañar todo lo que pasó antes, logró crear un nuevo universo paralelo. De esa manera no defrauda a los fans que adoran a sus personajes originales, pero creando toda una nueva legión de fans. No sabemos si algún día volverá a la televisión esta saga, pero sabemos que en el cine es ahora mismo una de las franquicias más queridas, y es por esto que Star Trek recibe nuestra tercera posición. Y en la posición número 2 hemos elegido Star Wars. Bien, Star Wars es una saga que no tiene particularmente tantas películas como algunas de las sagas anteriores. Tiene solamente 6 películas. Lo cierto es que ya Disney ha hablado no solamente de que vienen el episodio 7, 8 y 9, sino de todo lo que pretenden hacer con este universo. Posiblemente, no creo que el episodio 7, 8 y 9 sean las últimas que veamos según la taquilla que ellas reciban. Después de todo, al final, todo se reduce a números económicos para las grandes casas, no para los fans. Pero lo cierto es que para las grandes casas es así. Sin embargo, Star Wars, a pesar de tener solo 6 películas, está entre las 3 sagas más taquilleras de la historia, por lo que no es difícil pensar que Disney exprimirá la saga todo lo que puede, lo cual no lo veo mal. Lo que espero es que hagan buenas películas y no que empiecen a salir películas muy malas solamente por recaudar, porque en el momento que empiezas a hacer eso, pues la gente no va a seguir asistiendo a ver las películas porque sabe que la calidad que les está dando no es la buena. Sin embargo, confío en que Disney sabrá hacer lo mismo que ha hecho con Marvel y hacer todas películas de gran calidad. Star Wars, con solo 6 películas, ha sido una de las sagas más taquilleras. Tenemos en producción episodio 7 con J.J. Abrams al mando. Tenemos luego evidentemente sale episodio 8 y episodio 9. Así que bueno, no hay duda de que Star Wars es posiblemente una de las sagas activas en este momento más importantes e influyentes en Hollywood. Así que por eso recibe nuestra segunda posición. Y en primera posición no podíamos tener a otro sino al espía más conocido del mundo, James Bond. Y la razón por la que ocupa esta posición no es otra sino
Uno, por ser una de las sagas con más películas de todas las que hemos hablado hasta ahora, 23 para ser precisos. Sino además porque es una saga que ha sabido reinventarse al pasar de los tiempos. Estamos hablando que apenas cumplió 50 años. Ninguna de las otras sagas tiene este honor. Y además de eso, no solamente tiene 50 años siendo películas, sino 50 años reinventándose. Iniciamos con Sean Connery, tuvimos a George Lazenby en una película, Roger Moore, Timothy Dalton en los 80, Pierce Brosnan en los 90 y ahora mismo tenemos a Daniel Craig. Y la saga ha sabido reinventarse y adaptarse en cada ocasión. Si bien en ciertos momentos parecía permanecer estancada, también luego sabía traer cosas nuevas y siempre usando una misma fórmula, que es la del espía que enamora a todas las chicas, vence a todos los malos y tiene los mejores gadgets. Cada vez James Bond ha sabido reinventarse a sí mismo, manteniéndose fresco y no por algo. No es fácil mantener una saga por más de 50 años y aún así hacer que el público siempre quiera ir a ver a la próxima. Y esto es algo que únicamente ha sabido hacer James Bond. Creo que es la saga o la franquicia de cine más antigua que aún a día de hoy está activa, donde se espera que el próximo año salga la nueva película. Así que como ven, James Bond definitivamente es una de las sagas y para nosotros más importantes y es por eso que está en primera posición en nuestro top 5. Bien, esto ha sido todo por el programa de hoy, espero les haya gustado. Déjenos sus comentarios debajo, recuerden seguirnos en Twitter, seguirnos en Facebook y bueno, estaremos trayéndoles nuevas secciones y nuevos temas en cada uno de los programas y espero verlos y que ustedes nos vean más seguido.